de que en caso exista una reglamentación sectorial que sea más exigente de lo que establece la ley de seguridad y su reglamento, entonces si es más exigente el reglamento sectorial, se impone a lo que establece la ley y su reglamentación de la ley de seguridad, ¿no? Entonces, otro dato también importante a tener en cuenta. Entonces, vamos ya a iniciar. Voy a comenzar a grabar para poder ya, luego de hacer esta breve introducción. Muy bien, entonces iniciamos el curso de equipos de protección personal. Y aquí vamos a ver en el curso la ley 29783 y su reglamento como reglamentaciones y suprasectoriales, ¿no? Y debajo de esta vamos a tener las reglamentaciones sectoriales como el de Ministerio de Energía y Minas, hidrocarburos, construcción, transporte, etc. Y además normas internacionales como el caso de la ANSI, la OSHA, la NFPA, la EPA, la NIOSH, la ACTM, y vamos a tener otra más, las ULs también vamos a tener, que vamos a mencionarlo como referencia cuando hablemos de reglamentaciones para cada equipo de protección personal. La ley que tiene carácter suprasectorial, que aplica a todos los sectores. Aquí en la ley de seguridad y salud del trabajo, en su artículo 60 especifica lo siguiente, en relación a los equipos de protección personal. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgo específico. Entonces, en base a esta ley, deja claro que el empleador debe proporcionar equipos de protección personal. Y no es solo el hecho de proporcionarlo, ya te voy a dar un casco, te voy a dar un guantes y un respirador. Sino antes de entregar, tiene que evaluar que si esos equipos de protección están en función a los riesgos al cual el trabajador se va a exponer. Entonces yo no puedo entregar un respirador de partículas y enviar a mi trabajador a realizar trabajos donde hay vapores orgánicos o gases ácidos o gases tóxicos, porque el filtro de un respirador para partículas no va a proteger ante la exposición a gases o vapores. Entonces es importante evaluar bien los riesgos al cual se puede exponer el trabajador para poder determinar el equipo y poder cumplir con esta sección del artículo 60 de la ley, que hay que entregar equipos de protección que sean adecuados según el trabajo y el riesgo al cual se va a exponer el trabajador. En el artículo 79 hace mención que la obligación del trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Así como el empleador tiene una obligación de proporcionar equipos de protección personal, el trabajador también tiene obligaciones, como en materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen la siguiente obligación: usar adecuadamente los instrumentos materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal. Entonces estamos viendo que el cumplir entregando el equipo de protección personal no solamente forma parte de una responsabilidad del empleador, sino también hay una obligación y responsabilidad de parte del trabajador de cuidar, de hacer el uso correcto del equipo de protección personal. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida, por un lado del empleador de proporcionar los equipos y por el otro lado de los trabajadores de usar correctamente su equipo y tener los cuidados respectivos. Si bien es cierto, este es un curso de equipo de protección personal, pero siempre es bueno aclarar cuál debería ser la jerarquía para controlar un riesgo, ¿no? Entonces lo común, lo que ocurre en la mayoría de empresas cuando se quiere controlar un riesgo, es primero proporcionar el equipo de protección personal. Lo primero que hacen es el equipo de protección personal. Después vienen los controles administrativos, el aislamiento, control de ingeniería, sustitución y al final eliminación. Eso es lo común. Pero ¿cuál debería ser lo correcto? Lo correcto es primero buscar eliminar el peligro. Entonces se busca a través de todos los medios de poder eliminar el peligro
Y si no puedo eliminar el peligro, entonces buscaré la opción de sustituirlo. Entonces, si no puedo eliminar, buscaré sustituirlo. Y si no puedo sustituirlo, aplicaré aislamientos o control de ingeniería. Y si no puedo aplicar control de ingeniería, controles administrativos. Y en última opción, el uso de equipo de protección personal. El uso de equipo de protección personal es la última barrera que protege al trabajador de sufrir un daño o un efecto a su salud. Entonces, si nosotros solamente confiamos en el EPP, si hay una falla en el equipo de protección personal, si el equipo es inadecuado, si el trabajador no usa correctamente el equipo, simplemente no lo usa, el daño se va a producir. Siempre primero hay que buscar cumplir esta pirámide invertida, ¿no? En el cual buscamos eliminar, luego sustituir, aislar, control administrativo y equipo de protección personal. Otra opción también es tomar en cuenta de que cuanto más barrera tengamos contra los riesgos al cual se puede exponer un trabajador, la posibilidad de que este riesgo se convierta en accidente va a ser muy bajo. Entonces, no implica solamente aplicar una medida de control. Yo puedo aplicar, por ejemplo, una sustitución, un aislamiento y un control administrativo. 3 medidas de control que lo que están haciendo es reducir la posibilidad del accidente a un valor muy pequeño. Entonces, hay que tener en cuenta cuando vamos a aplicar o cuando vamos a recomendar medidas de control en la matriz IPER, cuando se elabora, porque ahí vamos a hacer la identificación de peligro, evaluación, y vamos a ver también qué controles se recomienda, no solamente colocar equipos de protección personal, sino los demás controles, o combinar opciones de controles, 2 o más controles. Los equipos de protección personal buscan proteger al trabajador del contacto con un peligro que puede ocasionar un riesgo específico. ¿Y por qué exclusivamente hay que proteger los ojos, cara, cabeza, pies, brazos, manos, cuerpos o audición, ¿no? ¿Por qué no hay que proteger el hombro? ¿Por qué no hay que proteger la canilla? ¿Por qué no hay que proteger el codo cuando hablamos de seguridad? De seguridad en la industria, ¿no? Estamos hablando de deporte, que es otro tipo de actividad. Si hablamos de seguridad en la industria, se busca proteger a los ojos, cara, cabeza, pies, manos, brazos, audición, porque según las estadísticas que se han hecho, un estudio en el cual se ha buscado qué partes del cuerpo son las que más se dañan cuando un trabajador realiza su labor en una industria. Y como resultado de esa estadística, los valores más elevados han estado enfocados a daños a los ojos, caras, cabezas, pies, manos y audición. Es por eso que se establece el uso de equipos de protección personal. Por eso que se diseñan equipos que protegen las zonas más vulnerables y más probables de ocurrencia de accidentes. Los equipos que vamos a ver, los equipos de protección personal que vamos a ver el día de hoy, están enfocados a cascos de seguridad, zapatos de seguridad, protección auditiva, protección visual, vamos a tener protección respiratoria, vamos a hablar sobre protección auditiva, protección a las manos y protección a través de trajes o ropas de protección, ya sea para actividades eléctricas o manejo de químicos, o trabajos en los cuales exista un riesgo de atropello, ¿no? Como los trabajos en construcción en carretera, entonces trajes reflectivos. Primero vamos a iniciar con el equipo de protección personal conocido con el nombre de casco de seguridad. Acá tenemos varios modelos de casco de seguridad. Vamos a ver en qué se diferencia, vamos a analizar cada una de sus partes. Y a la vez también tenemos una señalización. Esta señalización que estoy señalando aquí está en base a lo que establece la NTP 399-010, que son señales de advertencia o de obligatoriedad en este caso, si es de fondo azul, ¿no? Si es de fondo azul, son señales de obligatoriedad. Entonces, toda señal que sale de la NTP 399-010 que implica un fondo azul, implica obligatoriedad.
En este caso, vemos aquí esta señal que dice uso obligatorio de casco. Esa es la señal según la NTP 399010. Casco. ¿Cuándo se requerirá usar un casco? Cuando haya la probabilidad de un daño a la cabeza, debido a la caída o movimientos de objetos cuando están expuestos o cuando están expuestos a conductores eléctricos. No solamente a la caída de objetos, sino también si es que la cabeza de la persona se expone a un contacto con la energía eléctrica. El cuerpo humano es un conductor de la energía eléctrica. Su resistencia aparentemente es alta, pero igual sigue siendo un conductor de la energía eléctrica. La resistencia del cuerpo humano va del orden de los 2000 a 4000 ohms. Si la cabeza de la persona entra en contacto con una zona energizada, la energía eléctrica viaja por el cuerpo de la persona y puede depositarse en el suelo, y la persona puede sufrir una descarga eléctrica. Según el amperaje, puede ocasionar muerte. Pero si tiene un casco de seguridad con protección para riesgo eléctrico, vamos a ver que esa persona puede salvarse. Entonces, no solamente los cascos nos protegen contra impactos, contra colisiones, contra perforaciones, sino también nos protegen de otro peligro, que es la energía eléctrica. Los cascos están normados, ¿no? Hay dos normas principales, ¿no?, para esta región de Sudamérica, ¿no? Nosotros, la región de Sudamérica, trabaja mucho con las normas americanas, ¿no?, con las normas de la ANSI, la norma ANSI Z89.1, es la norma americana en relación a cascos, ¿no?, a cascos de seguridad. Y la normativa peruana, la norma peruana NTP 399018, es una normativa que es una copia, en realidad es una copia con algunos cambios de letras, básicamente, de lo que es la ANSI Z89.1. Esto no quiere decir que sean las únicas normas, ¿no? Hay normas europeas. Algo que con el tiempo se ha ido posicionando es que los europeos están utilizando otra línea de estándar, sus propias normas están sacando con el término UN, ¿no?, de norma europea. Entonces, pueden encontrar también en algunos cascos que vienen de procedencia europea la norma UN, que son normas europeas para cascos, ¿no? Entonces, pero lo que van a encontrar con mayor frecuencia son las normas ANSI Z89.1, que corresponde a casco de seguridad. A pesar de que tenemos una norma técnica peruana, los estándares, las certificaciones más se orientan al lado de la normativa ANSI Z89.1. Casco de seguridad, partes de un casco. ¿Cuáles son las partes de un casco? Vamos a tener de forma general tres partes, ¿no? Vamos a tener la coraza, vamos a tener la suspensión y los accesorios. Entonces, todo casco va a estar formado por estos tres grupos, ¿no? La coraza o casquete es la zona que va a cubrir completamente la cabeza. A esta zona se le conoce con el nombre de casquete. Además del casquete, tiene una visera, ¿no?, que permite también proteger a los ojos de caída de objetos. Va a tener una suspensión. ¿A qué le llaman suspensión? Al arnés. Este es un arnés que va a evitar que se produzca un contacto, una transmisión de energía del casco con la cabeza de forma directa. El arnés busca amortiguar el impacto que puede sufrir una persona cuando cae un objeto sobre el casco. El arnés amortigua el impacto. Tiene también un tafilete, que es una banda de ajuste. Es una banda de ajuste que permite ajustar según el tamaño de la cabeza de la persona. Tenemos también accesorios como banda de exudación. La banda de exudación es una banda que protege también del sudor, producto del trabajo, que constantemente se puede exponer a altas temperaturas, especialmente en lugares abiertos y en épocas de verano, donde el sol se impone y la persona puede tener como parte de su refrigeración del cuerpo humano, puede sudar, ¿no? Tenemos también los accesorios, que las bandas de exudación y el barbiquejo, ¿no?, que más adelante tenemos los tipos de barbiquejo. Tenemos también una parte del casco, el arnés. El arnés
si nosotros hemos sido muy observadores y estamos un buen tiempo haciendo seguridad, nos vamos a dar cuenta de que hay cascos de seguridad que tienen 6 tirantes o otros que tienen 4 tirantes. Entonces los cascos se dividen también, su arnés se divide en tirantes, ¿no? Algunos cascos tienen 4 tirantes y algunos tienen hasta 6 tirantes. Los que tienen mayor tirante distribuyen mejor la fuerza de impacto al distribuir la energía de impacto en 6 puntos diferentes. Hay tafiletes tipo cremallera, como vemos aquí, que es como si fuera una correa que se va ajustando, otros tipo rachet o también trinquete, que tiene aquí como una especie de disco que es ajustable, que permite, al girar, permite ajustar el casco de la persona. Aquí vamos a detallar las bandas de exudación o sudoración, ¿no? Que tenemos en la frente, que es la parte del cuerpo donde más va a sudar, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces las bandas de sudoración capturan la humedad y evitan que el sudor llegue a caer a los ojos de la persona, dificultándole su visibilidad. Tenemos también el barbiquejo. Hay 2 tipos de barbiquejo: un barbiquejo simple, que solamente tiene un punto nada más de contacto, como vemos acá esto corresponde a un punto, y tenemos los barbiquejos de 3 puntos de apoyo, ¿no? Aquí tenemos los barbiquejos de 3 puntos de apoyo. Además, los cascos se adecúan también para poder tener accesorios, como el caso de las orejeras. El casco tiene unas perforaciones laterales que le permiten colocar orejeras en las 2 partes laterales en las orejas, ¿no? Entonces se conecta a este agujero la orejera y ya no es necesario que pase por todo encima de la cabeza o por debajo del casco de la persona. Es de mayor comodidad, ¿no? También tiene para poder ajustar caretas, ¿no? Caretas de protección contra impacto. Y en algunos cascos también vienen con soporte para lámparas o linternas, en lugares donde tienen que tener acceso a ambientes oscuros, ¿no? En minería trabajan mucho con cascos con soporte para lámparas, para poder tener una buena visibilidad en lugares oscuros como son los socavones, ¿no? El material que está constituido el casco es muy variado, ¿no? El casquete o la coraza va a depender de varios materiales, como por ejemplo el policloruro de vinilo o PVC. El material puede ser de PVC. También puede ser elaborado de polietileno de alta densidad, o también conocido con el nombre de HDPE, acrílico, butadieno, estireno y también policarbonato. Hay algunos también cascos que son de aluminio. Entonces son diversas variedades de cascos. Cuando usaremos determinado casco, vamos a ver, cuando hablemos de la norma ANSI, vamos a ver en qué tipo de cascos son los más adecuados. Pero me voy adelantando, ¿no? Los cascos de aluminio no pueden ser utilizados para trabajos donde hay exposición a riesgo eléctrico, porque el aluminio es un material conductor. Al ser un metal, conduce la energía eléctrica. Y también hay cascos de fibra de vidrio. Este es otro casco, son otros cascos que se utilizan mucho para protección eléctrica. Si revisamos la ficha técnica de un casco de fibra de vidrio, son cascos que soportan altas tensiones de energía eléctrica. Porque la fibra de vidrio es un material que genera dificultad al paso de la energía eléctrica. Los cascos, según nuestra norma técnica peruana, la 399-018, que es una norma muy antigua del año 74, clasifica los cascos en 2 grupos, ¿no? El casco tipo 1 corresponde con cascos con ala completa. Ala completa quiere decir que tiene una especie de visera en todo el contorno del casco. Estos cascos son usados en la industria minera.
Es muy usado en la industria minera porque en esa industria el trabajador constantemente se expone a caída de tierra o piedra, ¿no? Entonces, para proteger la cabeza y para proteger los ojos de caída de tierras, piedras, producto de los trabajos en minería, ¿no? Y los cascos tipo gorra o yoke, con visera, ¿no? Son los del tipo 2. El tipo 2 con visera o gorra o jockey también se le conoce. Entonces son cascos que se usan en la industria en general, donde la persona no está constantemente en contacto con objetos pequeños que pueden caer y que pueden lesionar los ojos. Entonces, según la NTP 39908 del año 74, cuando hablamos de tipo de casco, vamos a tener dos tipos de casco. El casco tipo 1 con ala completa y el casco tipo 2 con visera tipo gorro o jockey. Tenemos también otra clasificación que se hace en los cascos según sus clases, según la exposición a riesgo eléctrico. Entonces, según la norma de Indecopi, la misma, ya no Indecopi, ahora es INACAL, en ese entonces sacaba las normas NTP, la 39908, establece 3 clases de casco. Lo va a definir, en este caso, la norma peruana como cascos clase A, clase B y clase C, ¿no? Los de clase A son cascos que son resistentes hasta una exposición de 2200 voltios, ¿ya? A una corriente, en corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Los cascos clase B pueden soportar hasta 20.000 voltios o 20 kilovoltios también de corriente alterna a 60 G. Entonces, si las personas van a exponerse a riesgo eléctrico, entonces tiene que saber a cuánto de voltaje se va a exponer. Si se va a exponer a 1000 voltios o un kV, entonces lo recomendable es usar un casco clase A. Pero si se va a exponer a 15.000 voltios o 15 kV, lo más recomendable es usar un casco clase B. Los cascos clase C son cascos que se utilizan para trabajos en la industria en general, ¿no? Da una protección igual a la de A en cuestiones de impacto, pero no dan protección contra peligros eléctricos debido al material metálico con que se fabrican, ¿no? Entonces, habíamos visto que había unos cascos que eran de aluminio. Entonces, los cascos de aluminio son cascos clase C, porque pueden proteger contra impacto, pero no protegen contra los peligros de tipo eléctrico. La ANSI, que es la más usada, que es la que yo siempre recomiendo para evitar confusiones, maneja el mismo cuadro, a diferencia de lo que establece la norma NTP. La NTP clasifica en clase A, B, C. La ANSI clasifica en GEC. GEC. Y G es lo mismo que el A en la norma técnica y E es la misma que el B en la norma técnica. Ofrecen las mismas protecciones. Los cascos clase G y los cascos clase E son cascos que ofrecen protección a energía eléctrica. El de clase G protege hasta 2200 voltios y el de clase E hasta 20.000 voltios en corriente alterna. Tenemos en la G050, que corresponde al Reglamento Nacional de Edificaciones, es un capítulo del Reglamento Nacional de Edificaciones relacionado a lo que es seguridad y salud en el trabajo. En el punto 1.10 nos habla de equipos básicos de protección personal, ¿no? Y ahí nos menciona un texto, ¿no? En este ítem, en el 1.10.2, que cada empresa definirá los colores asignados a las diferentes categorías y especializaciones de los obreros, ¿no? Si se habla de cascos de seguridad, en la 1.10.2 nos habla de cascos de seguridad tipo jockey para las industrias, nos dice también que la empresa establecerá su propio código de colores. Entonces, no hay una reglamentación peruana que nos establezca un código de colores para casco. Da la opción abierta, la G050, a que las empresas establezcan su propio código de colores. Entonces, incluso
hay recomendaciones que se establecen, ¿no? Para personal de línea de mando, normalmente los cascos son blancos. Para los jefes de grupo, los cascos son de color amarillo. Para los operarios, son de color rojo. Para los ayudantes, son de color anaranjado. Y para los visitantes, son de color verde. Son recomendaciones que se establecen que pueden ser tomadas como no pueden ser tomadas, porque la reglamentación nos dice que la misma empresa debe establecer su propio código de color. Muy bien, hasta ahí hemos visto todo lo relacionado a cascos de seguridad. Lo que vamos a ver ahora a continuación es lo relacionado a calzados de seguridad, ¿no? Entonces hay una variedad de calzados de seguridad. Algunos son dieléctricos, algunos son impermeables, algunos tienen protección química, otros son protección contra impacto solamente. Entonces la señal de la NTP 399010 es la que ustedes ven aquí, que corresponde a calzados de seguridad. Entonces vamos a ver con mayor detalle este punto. Calzado de seguridad. Pueden ser botines de cuero, suela antideslizable, ¿no? Los calzados de seguridad también, aquí hay que marcar una diferencia, ¿no? Algunos hablan de botas de seguridad, botines y calzados, ¿no? Entonces hay que marcar la diferencia. Las botas son las que tienen de mayor altura, ¿no? Cuando hablamos botines son de menor altura, y cuando hablamos de calzados de seguridad son las que tienen menos altura. Son 3 tipos de altura: botas, botines y zapatos de seguridad, ¿no? Los botines de cuero de suela antideslizable se utilizan para poder realizar trabajos donde existe la posibilidad de entrar en contacto con superficies húmedas o superficies aceitosas, ¿no? Como por ejemplo en talleres de mantenimiento donde se trabaja con grasas y aceite, ¿no? Además de tener puntas de acero, va a tener una superficie antideslizable. Botas de jeve con puntera de acero. Entonces, hay ciertas actividades donde el trabajador se puede exponer a impactos con objetos que puedan caer y que puedan dañar los dedos del pie. Pero a la vez también son lugares donde también se van a exponer a fluidos, a líquidos. Entonces, ¿cuándo utilizar estos calzados? Por ejemplo, en el trabajo, cuando hay manipulación o trabajos con residuos, ¿no? Si voy a hacer segregación de residuos, en la segregación de residuos me voy a exponer a objetos que puedan golpear el calzado, pero también me voy a exponer a ciertos fluidos que podrían ingresar al pie de la persona, ¿no? En algunos casos, si el calzado, además de tener, de ser una bota de jeve con punta de acero que es impermeable, también si tiene resistencia para productos químicos, también evitará el ingreso de sustancias químicas dentro del pie de la persona. Hay botines dieléctricos sin puntera de acero. ¿Ya? Los botines dieléctricos son botines que se utilizan para trabajos en presencia de energía eléctrica. Entonces no pueden tener puntas de acero, porque la punta de acero, al ser un metal, puede conducir la energía eléctrica, puede entrar en contacto los dedos con un conductor energizado, ¿no? Entonces, en estos casos, en vez de usar puntas de acero, se usa puntera reforzada. ¿Con qué se refuerza? Con un polímero al 100% puro, ¿no? Entonces, un polímero que va a generar la dureza de la punta del calzado, que es equivalente a tener una punta de acero, pero no es un conductor de la energía eléctrica. Además, hay algunos otros calzados de seguridad que son antiestáticos. No están en la presentación, pero también existen calzados con suelas antideslizantes. La norma ISO también hace una clasificación de calzado de seguridad e incluye calzados con suelas antideslizantes, antiestáticas. ¿Qué es una suela antiestática? El hecho de que uno camine y se desplaza de un punto a otro es porque la suela de un calzado genera fricción sobre el suelo, ¿no? La suela del calzado es rugoso, el suelo es rugoso, y al momento de caminar hay un agarre de la suela
del calzado con el suelo. Y es por eso que uno puede avanzar. En ese proceso se genera fricción. Cada paso que uno da genera fricción. Y esa fricción genera energía eléctrica estática. En lugares de trabajo, como por ejemplo en industrias de gas, como el propano, esas industrias donde se inyectan gas propano en balones. El gas propano es un gas altamente inflamable. O en lugares donde se manejan grandes cantidades de líquidos inflamables que desprenden vapores inflamables. Entonces, en esos lugares, si yo tengo un calzado que no tiene suela antiestática, puede generar una energía eléctrica que puede activar un incendio o puede activar una explosión si es que hay una atmósfera explosiva. Entonces, en esos ambientes se recomienda utilizar calzados con suelas antiestáticos. Son suelas especiales que evitan que se genere esa energía eléctrica estática. A veces diremos, pero eso es imposible que pueda ocurrir, ingeniero, me pueden decir, ¿no? Yo nunca he visto que alguien haya causado un incendio porque está caminando, ¿no? Quizás no tenga la información o no le haya pasado en su entorno, pero por dar un ejemplo, hace unos 5 meses me llamaron de una empresa de papel, una papelera grande, no voy a decir su nombre, me llamó un ingeniero de seguridad para preguntarme, ingeniero, está pasando algo muy extraño y no entendemos qué es lo que está pasando, ingeniero. Están barriendo, me dice, el techo del almacén de papel. Y entonces en ese techo se deposita polvillo de papel. Y lo único que están haciendo, están barriendo, no hay ningún cable eléctrico, no se está haciendo fuego, no está haciendo mucho calor, y cada vez que barren, se prende las pelusas de papel que se han depositado sobre el techo. No sabemos qué está pasando. Entonces me decía, entonces yo le explicaba que le pregunté primero, ¿no? ¿Qué cosa es qué tipo de escoba están usando? Están usando unas escobas bastante largas y que generan fricción sobre el suelo, barriendo una cierta área, ¿no? Las escobas tenían una longitud, son escobillones que tenían una longitud de 2 metros, eran largos. Entonces, lo que estaba pasando, estos escobillones estaban generando energía eléctrica estática y las pelusas de papel, al ser muy pequeñas y altamente inflamables, con la pequeña muestra de chispa que se producía producto de la fricción de la energía que generaba energía estática, hacía que estas pelusas terminaran prendiéndose. Entonces, un ejemplo de cómo la energía estática puede ocasionar incendio, ¿no? Entonces, ahí es una muestra de cómo se puede producir fuego y cómo puede combustionar si hay materiales inflamables, ¿no? Ahora, si realizan esa acción y están en un lugar donde se inyectan de gas propano a balones, podría incluso ocasionar explosiones, ¿no? Los calzados de seguridad cumplen normativas, ¿no? Aquí les he puesto algunas referencias normativas para que tengan en cuenta al momento de elegir un calzado de seguridad, ¿no? Deben cumplir la norma ANSI Z41 del año 1999, ¿no? La ANSI Z41 es la norma americana que establece los criterios que debe cumplir un calzado de seguridad. También tenemos una norma, la norma ASTM F2412 y la ASTM 2413 que corresponde también a calzado de seguridad. Y a la vez tenemos dentro de la reglamentación americana en Estados Unidos, tenemos la reglamentación de la OSHA 1910.136 que nos hablan de requerimientos que deben cumplir cualquier calzado de seguridad en las industrias, ¿no? Deben cumplir las normas ASTM F2412 y la ANSI Z41 de 1999, ¿no? Entonces, la OSHA no ha creado una norma específica para calzado de seguridad. La OSHA está tomando referencia a las normas ASTM y las normas ANSI para especificar las características que debe tener un calzado de seguridad, ¿no?
Los calzados de seguridad deben proteger de objetos pesados que puedan caer, ¿no? Barriles, herramientas que pueden caer, de objetos puntiagudos que puedan llegar a los pies, ¿no? De metal derretido en algunos casos, si tiene una protección a altas temperaturas o material incandescente, protección sobre contacto con superficies lisas, o protección contra sustancias de tipo química. La ANSI Z41 del año 1991 hace una serie de especificaciones para los calzados de seguridad. Estas especificaciones van a depender según el riesgo al cual se expone un trabajador. Recuerdo mucho cuando trabajaba para una empresa, elegimos un proveedor para que nos diseñe un calzado de seguridad. Era una empresa que hacía recolección y tratamiento de residuos peligrosos. Entonces, las personas que trabajaban se exponían a sustancias corrosivas, sustancias puntiagudas, se exponían a superficies resbalosas y una serie de peligros que podían ocasionar daño en el pie de la persona. Entonces, la ANSI nos dice que el calzado que uno elija debe tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Debe ser resistente al impacto de caída libre. Esto ocurre para todo tipo de calzado, independiente de los riesgos al cual se puede exponer. Es resistencia al aplastamiento, esto también es independiente al riesgo. Resistencia a la perforación, de la misma forma. Estos tres se aplican para todo tipo de calzado. Hay calzados ya específicos para trabajos con materiales peligrosos que hablan sobre resistencia a la corrosión, tienen una resistencia a la corrosión y tienen sus punteras y plantillas de seguridad metálicas en caso de exponerse a objetos que pueden perforar el calzado, ¿no? Para productos químicos también hace referencia que debe haber una resistencia ante agentes químicos. Para trabajos en los cuales hay exposición a fuentes de agua, entonces para los zapatos que son impermeables, deben ser impermeables a agua y cualquier tipo de sustancias disolventes o líquido que pueda ingresar al calzado. Para superficies donde hay grasas, aceites, presencia de grasas, aceites, las características deben ser antideslizantes de su suela, ¿no? Tiene que tener cierta resistencia al contacto con partículas incandescentes o altas temperaturas. Y los calzados de seguridad deberán llevar una marca de calidad que garanticen el cumplimiento de ciertas características técnicas, ¿no? Como la que establece la ANSI Z41. Eso es en relación a calzados de seguridad. Y ahora vamos a ver la protección auditiva, la variedad de equipos que protegen de niveles de ruidos que pueden ocasionar daños al trabajador, ¿no? Acá tenemos la señal de uso obligatorio de orejeras contra ruido, ¿no? Acá tenemos la señalización. Vamos a ver. Entonces, para hablar de protección auditiva tenemos que hacer algunas referencias, ¿no? Algunos conceptos como el ruido industrial, ¿no? Cuando hablamos de un ruido industrial, ¿en qué se caracteriza un ruido industrial, ¿no? Que genera sonidos no gratos, ¿no? Sonidos no gratos. Hay una combinación de sonidos no coordinados que producen una sensación desagradable, ¿no? En una industria no solamente tenemos un sonido, tenemos una combinación de sonidos que pueden ocasionar sensaciones no gratas para el trabajador, ¿no? También podemos decir como ruido industrial cualquier sonido que interfiera o impida alguna actividad humana. ¿Qué efectos va a ocasionar a la salud cuando nos exponemos al ruido? Según el nivel de ruido podemos tener pérdida auditiva, ¿no? La pérdida auditiva va a depender ¿de qué? De la intensidad sonora al cual se expone el trabajador, ¿no? El tiempo de exposición al cual el trabajador se va a exponer, el tipo de ruido, ¿no? Si es un ruido de impacto, un ruido intermitente, la susceptibilidad individual, ¿no? No todos tenemos la misma susceptibilidad al ruido, ¿no? Para algunos un nivel de ruido puede ser
no puede generar ningún tipo de problema ni incomodidad, pero para otra persona sí puede generar incomodidad y le genera estrés. Entonces, eso va a depender de la susceptibilidad también de la persona. El efecto a la salud puede generar un efecto de tipo psicológico. En aquellas personas que son muy susceptibles a los ruidos, pueden generar el efecto psicológico de irritabilidad, ¿no? Aquellas personas que se encuentran en ambientes ruidosos pueden alterar su estado de ánimo, pueden estar irritados en todo momento. Puede causar estrés también a las personas e interrumpe la concentración, no le permite al trabajador desarrollar de forma concentrada su labor. Además de efectos psicológicos, también pueden tener efectos de tipo fisiológico, ¿no? Y fisiológicos están relacionados con la función del cuerpo humano. ¿Qué tipo de función es la que se va a ver alterada, ¿no? Fatiga auditiva, ¿no? Puede generar fatiga auditiva. Puede ocasionar trauma acústico o hipoacusia, ¿no? Pérdida de la capacidad auditiva que se puede producir de forma permanente, ¿no? Puede también generar, entre otros, pueden generar hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Son efectos fisiológicos que puede ocasionar el ruido en los trabajadores. Y otros efectos como por ejemplo la interferencia en las comunicaciones, la mala interpretación de la información. Entonces cuando un trabajador quiere comunicar a otro trabajador un mensaje, el ruido puede hacer que ese mensaje se altere o se entienda mal. Disminución del rendimiento del trabajador y de su seguridad, ¿no? Son otros efectos que puede ocasionar el ruido en la persona. La norma que aplica protección auditiva es la ANSI S319 del año 74, ¿no? Deben utilizarse, dice, protectores auditivos, ya sea tipo tapones o auriculares, en zonas donde se identifique que el nivel de ruido excede los siguientes límites permisibles, ¿no? Acá estamos hablando, si hay una exposición de 8 horas continuas, estamos hablando de una exposición de ruidos de 85 decibeles, ¿no? Si trabaja solamente 4 horas, 88, 2 horas, 91, ¿no? Entonces el horario promedio normal de trabajo, entre comillas normales, de 8 horas, ¿no? Estamos hablando, en otras palabras, no debe exceder los 85 decibeles. La OSHA nos recomienda debe usar el trabajador protección auditiva si se expone a 85 decibeles, ¿no? Si el trabajador se expone a 85 decibeles, recomienda usar protección auditiva. Los tipos de protección auditiva que se pueden aplicar, algunos clasifican en 3 grupos, ¿no? Algunos autores. Estos autores nos dicen que hay protección auditiva de forma moldeable, otros de protección auditiva de PVC y otras que tienen por nombre orejeras, ¿no? Si queremos tener una referencia de ruidos, si hablamos de 85 decibeles, estamos hablando de, por ejemplo, los trabajos de soldadura. Los trabajos de soldadura van del orden de los 85 a 90 decibeles, ¿no? Los trabajos de triturado ya sobrepasan esos 85 decibeles. Son referencias que hay que tener en cuenta para poder hacer una evaluación de ruido en el área de trabajo. Vamos a hablar del primer grupo de protección auditiva que tiene por nombre tapones auriculares. Los tapones auriculares son de un material moldeable. Es un material moldeable que va a ingresar al oído y va a evitar que el ruido que se transmite a través de ondas pueda llegar al oído interno, no se va a conectar en el oído externo y va a evitar que el ruido llegue al oído interno. Entonces va a sellar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Este material que es moldeable se enrolla y se reduce su diámetro. Se jala la oreja del trabajador. ¿Cuándo me atiendes?
Muy bien, entonces este material es moldeable. Se gira, se enrolla, su diámetro se reduce, se jala la oreja hacia arriba del trabajador y se mete en la campana auditiva, ¿no? Y al momento de soltar, solito recupera su forma y sella esta zona del oído. Al sellar, cuando llega el ruido, reduce los niveles de ruido, ¿no? Tapones auriculares tenemos de varios tipos, ¿no? Tenemos tapones auriculares de poliuretano, estos deformables, son estos que parecen esponjita, son deformables, son tapones de poliuretano. Tenemos también tapones con banda, ¿no? Que se colocan encima de la cabeza y esto se coloca al oído, se coloca al nivel del cuello. O tapones de silicón, ¿no? Los más resistentes son los de silicón. Y los que son más fáciles de contaminar y dañarse son los de poliuretano. Tapones auriculares, ¿qué ventajas tienen y qué desventajas tienen? Si hablamos de ventajas de los tapones auriculares de los 3 modelos que hemos visto, son de diversos modelos, son compatibles con otros equipos, quiere decir que no dificultan el uso de otros equipos de protección. Son reutilizables o descartables, no se pueden utilizar 1 o 2 veces hasta que se dañen o se contaminen, porque no se puede utilizar tapones auriculares ya contaminados porque pueden ocasionar otitis al momento de colocarse. Facilidad de uso, transporte y se guarda con facilidad debido a su pequeño tamaño. Son ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Pueden salir con el movimiento de la mandíbula. Si la persona está hablando, podría desajustarse, ¿no? Facilidades de perder, al ser pequeños, pueden perderse con facilidad. No pueden ser usados si hay infección del canal auditivo, ¿no? Si hay una infección en el canal auditivo, por alguna razón, no se pueden utilizar tapones auriculares. Uso correcto del tapón auditivo. La manera correcta de colocar lo vemos en la imagen. Lo vemos aquí, el señor que está haciendo está jalando su oído, porque la campana auditiva tiene una inclinación, como la que yo estoy mostrando. Si el señor jala el oído, ¿qué hace? Esto que tiene un ángulo de inclinación, se vuelve de forma horizontal. Y al quedar de forma horizontal, el tapón lo coloca y sella completamente. Si no hiciera esta maniobra de levantar el oído, ¿qué está pasando? Solamente va a colocar la entrada del tapón y no va a generar un sello hermético o se va a salir con facilidad, ¿no? Tenemos otro equipo de protección que es las orejeras. Las orejeras también son equipos de protección auditiva y tienen ciertas ventajas en relación al que hemos visto, a los tapones, ¿no? La orejera no entra en el conducto auditivo del oído, sino se va a alojar sobre los huesos aledaños al oído, a la campana auditiva. Entonces los huesos aledaños, ahí es donde se va a colocar y va a generar una barrera que va a impedir que las ondas de ruido puedan llegar al oído interno del trabajador. Si hablamos de orejera, hay varios modelos de orejera. Hay orejeras de uso general, que tienen un ajuste para la cabeza de la persona, y tiene su arnés que se puede adaptar según el tamaño de la cabeza de la persona. Tenemos también orejeras que se colocan a los cascos de seguridad, que ya habíamos visto cuando hablamos de casco de seguridad, y tenemos en los lugares donde los niveles de ruido son muy elevados y se dificulta una comunicación hablada, hay orejeras con micrófonos incorporados para poder comunicarse con las personas y realizar coordinaciones en lugares donde los niveles de ruido son muy elevados. Vamos a ver cuáles son sus ventajas. ¿Qué ventajas tienen una orejera, ¿no? Tiene un único tamaño, tiene una colocación rápida. Claro, no es necesario de jalar el oído, simplemente se coloca sobre el oído y se presiona para que ajuste.
Atenuación uniforme en ambos oídos, atenúa el ruido de forma uniforme. Hay tienen repuestos estos orejeras y son de modelos variados, ¿no? ¿Cuáles son sus desventajas? Son incómodos en áreas calurosas, ¿no? En lugares donde la temperatura es muy alta, genera incremento del calor en la persona. La persona comienza a sentirse más incómoda al momento de tener la orejera, porque incrementa la temperatura del cuerpo. Difíciles de transportar y guardar, al ser muy grandes, no son tan fáciles de transportar manualmente. Entonces, tiene esa dificultad. Interfiere con otros equipos de protección personal. Si yo tengo la orejera que tiene un arnés para colocar en la cabeza, entonces hay algunos que no están diseñados para colocarse con casco. Entonces dificulta la colocación de un casco. Incomoda durante toda la jornada de trabajo. Son incómodos porque son pesados y son voluminosos. Son ventajas y desventajas que podemos tener cuando se trabaja con este tipo de equipos de protección personal. El uso correcto de las orejeras. ¿Cuáles son el uso correcto? Dice, asegúrese que las orejeras se adapten cómodamente a la oreja. Primero hay que ver que cubra toda la oreja, o sea, que la oreja no quede sobre la espuma de la orejera, sino dentro de la orejera. Ajustar por la parte posterior, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos ubicado que la oreja está dentro de la orejera, presionamos, ajustamos para que pueda presionar sobre el contorno de la oreja. Considere el uso de tapones si usa lentes, aretes o si tiene la barba. De lo contrario, pueden tener problemas de ajustes en las orejas, ¿no? Si la persona tiene una barba muy pronunciada o si tiene una cabellera muy grande o muy larga o muy voluminosa, como es el caso de las personas morenas, pueden tener una cabellera muy voluminosa, entonces va a dificultar el ajuste. En esos casos se recomienda usar tapones en vez de orejera. Aquí tenemos otro equipo de protección personal, la protección de los ojos. Nos vamos a ver qué tipo de protección pueden proporcionar estos otros equipos. Tenemos también las dos señales que lo vamos a encontrar en la NTP 399-010, donde uno nos habla sobre el uso de gafas de seguridad, uso obligatorio de gafas, y en el otro uso obligatorio de pantalla protectora o careta. Entonces, no digo uso de lentes, ¿eh? Porque cuando hablamos de gafas, el lente es el vidrio que está, como el material que está aquí, el policarbonato que está aquí. Esto de aquí es el lente. Gafas es todo. Todo es gafa. El lente es esto de aquí, nada más. Por eso que yo no digo lentes de seguridad. Muchos nos hemos acostumbrado a hablar de lentes de seguridad, pero no es lentes de seguridad. Hay que acostumbrarnos a hablar de forma correcta. Son gafas de seguridad. ¿Qué daño puede ocasionar a los ojos o en la cara, ¿no? ¿Qué puede dañarse? ¿Qué se puede dañar, no? ¿Qué puede dañar a los ojos, no? Objetos que vuelan, ¿no? Si están realizando trabajos en metal mecánica o están golpeando un metal o están cortando un metal, esquirlas pueden salir volando y podrían entrar en contacto con los ojos, ¿no? Recuerdo una experiencia en la cual yo estaba en una planta de residuos y habían llegado unos residuos de una empresa de metales, ¿no? Que hacía alambres, una empresa que se dedicaba a hacer alambres. Y habían unos lotes que se habían dañado porque no habían sido vendidos en el tiempo correspondiente y se habían oxidado, ¿no? Y habían llegado grandes cerros de alambre, ¿no? En el lugar de almacenamiento. Y en eso estaba haciendo una ronda en esa zona de almacén y había unos trabajadores que estaban acomodando los alambres, ¿no? Y había uno que no se había colocado sus gafas de seguridad, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué estás sin tu gafas? Estos alambres pueden soltarse y pueden salir como látigo y te pueden reventar el ojo.
le llevé a un costado al trabajador y le expliqué, ¿no? Cuál era el riesgo al cual él se podía exponer, ¿no? Y bueno, ya el trabajador parece que entendió, se colocó y bueno, y siguieron todos trabajando, ¿no? Yo me fui, habrá sido unos 10 minutos y al rato me llama, ingeniero, ocurrió un accidente, me dice, ¿qué pasó? Le digo, en la zona de almacén de alambres, me dice, justo los que han llegado de tal empresa, me dice. Entonces yo me acerco y encuentro justamente al trabajador al cual le había llamado la atención, asustado porque el alambre se había reventado, esos alambres estaban a presión enrollados, pero como estaban oxidados, ¿qué había pasado? Se había roto el alambre que los aseguraba, y una vez que se había roto el alambre que se aseguraba, el alambre salió como un látigo con dirección a la persona. Y el alambre había ido perpendicular al ojo del trabajador, y justo el trabajador 10 minutos antes, cuando le llamé la atención, se puso sus gafas, y el alambre había quedado como clavado en las gafas. Si no tenía sus gafas, le reventaba el ojo. Objetos que vuelan, ¿no? Que pueden salir disparados, ¿no? Entonces es un daño que se puede producir los ojos. Productos químicos, ¿no? Sustancias corrosivas, sustancias alcalinas fuertes, sustancias ácidos fuertes al contacto con el ojo, sustancias podrían quemar y dejar ciego a una persona, ¿no? Partículas y polvos, ¿no? En lugares como, por ejemplo, cuando se hacen trabajo de pulido de piso, porque he trabajado también en la industria de la construcción, ¿no? Entonces, cuando terminen de construir un piso, se hacen pulidos, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con una máquina pulidora, la cantidad de polvo que se ve en el ambiente es tan denso que uno no puede ver ni siquiera a 30 centímetros del lugar, ¿no? Entonces, pero si el trabajador no tiene protegidos los ojos, se expone a partículas de polvo, ¿no? Otros daños que pueden sufrir los ojos es exposición a radiación UV, a radiación infrarroja, a radiación láser, ¿no? En aquellos trabajos de soldadura vamos a tener dos tipos de radiaciones principalmente, la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja, que puede quemar el ojo de una persona. Entonces son peligros que pueden exponerse los ojos, por eso se requiere protegerlos. ¿Y cómo protegemos? Con protección a los ojos, con caretas de protección contra impacto o caretas de protección contra soldadura, ¿no? Entonces vamos a ver qué requerimientos se tienen que tener en cuenta, ¿no? Las gafas de seguridad están fabricadas especialmente para proteger los ojos del usuario de impactos tales como fragmentos, objetos, astillas o partículas que puedan llegar y pueden dañar a la persona. Estas cumplen las normas NTP 399-046, las normas técnicas peruanas NTP 399-046. También cumplen las normas internacionales, la ANSI Z87.1. Entonces, si voy a comprar una gafa, esta gafa debe tener como mínimo la norma ANSI Z87.1. Estas gafas son gafas de seguridad. Tenemos monogafas o gafas panorámicas y tenemos las gafas de tipo de careta, ¿no? En el caso de las gafas de seguridad tenemos las que se conocen con el nombre de gafas contra impacto, que puede tener también protección UV, ¿no? Las gafas de seguridad contra impacto, hay gafas que son de un color muy oscuro. Esos que son de color oscuro tienen protección UV. Las monogafas, o también las gafas tipo Google o panorámicas, le llaman gafas panorámicas, monogafas o gafas tipo Google, o antiparra también le llaman algunos, son gafas que se utilizan para protección contra partículas de polvo y también se utiliza contra protección de agentes biológicos y salpicaduras de productos químicos. Entonces, en lugares donde el trabajador se va a exponer a agentes biológicos, como en esta pandemia que hemos pasado, si ustedes han observado, han visto muchas enfermeras o doctores utilizan estas gafas, porque esta gafa protege de partículas de saliva que pueden estar suspendidas en el aire, ¿no? Cuando una persona habla o cuando una persona tose
o cuando una persona estornuda, y a través de estas partículas se pueden transportar agentes biológicos. Entonces los médicos o las enfermeras utilizan este tipo de gafas para evitar que estas partículas que están trayendo cargas virales puedan ingresar al cuerpo humano. Una de las formas como un producto peligroso o un agente biológico puede ingresar al cuerpo humano, una de las vías de ingreso es el ojo. El ojo es una puerta abierta para poder permitir el ingreso de agentes biológicos o agentes químicos. No es muy estudiado, no ha sido muy estudiado, a pesar de que en esta pandemia hemos tenido, al final se ha llegado a la conclusión de que el virus se transmite de forma aérea, y al transmitirse de forma aérea puede entrar por la boca, por la nariz o por los ojos. Y los ojos han sido el sentido que menos se ha protegido y menos ha sido estudiado. No se sabe qué porcentaje de infectados han sido infectados porque se han expuesto a un contacto de partículas, de microgotículas de estornudo o de saliva que han llegado a los ojos. No se sabe. Es un tema de investigación, ¿no?, para los científicos, ¿no?, que puedan averiguar qué tan probable es de contagiarse del COVID-19 si es que ingresan partículas, microgotículas de saliva o de estornudo a los ojos, ¿no? O sea, es algo que todavía no se ha estudiado con plenitud, pero es un equipo, en este caso, si nosotros usamos este equipo de monogafas o gafas panorámicas, nos va a proteger de un posible contacto, ¿no? Y las caretas, que son caretas que en un inicio se diseñaron para proteger contra impacto, ¿no? Aquellas personas que cortan piso, aquellas personas que demuelen piso, aquellas personas que realizan pulido de piso, los discos giratorios generan que partículas puedan salir disparadas al momento de romper el piso, pueden salir partículas disparadas a velocidades muy grandes. Y pueden impactar no solamente contra el ojo, sino contra la cara del trabajador. Entonces tenemos este equipo de careta, busca proteger, es un policarbonato de alta densidad que protege contra estos impactos a altas velocidades, incluso de material incandescente, cuando se hace esmerilado. Pero en la pandemia, en esta coyuntura de pandemia, se están utilizando también caretas, pero las caretas que se utilizan no sirven para proteger contra impactos de objetos, sino contra impactos de gotículas que puedan estar en el medio ambiente y que puedan entrar en contacto con el rostro, la boca o los ojos o la nariz de la persona. Entonces, es otro equipo de protección que todavía, bueno, recién INACAL ha hecho un estudio de unas caretas con algunas consideraciones de seguridad, pero no es una norma técnica, ¿no? INACAL, dentro de sus procedimientos de generación de normas técnicas, normalmente una norma demora más de 6 meses o un año para poder recién salir como norma técnica, ¿no? En el menor tiempo, más de 6 años o un año, ¿no? En el menor tiempo, ¿no? Pero cuando se produjo la pandemia, no podíamos darnos el lujo de esperar 6 meses para poder recién tener una norma técnica de careta, ¿no? Entonces, INACAL, los dos, al mes 2, más o menos, el segundo mes de la pandemia, inicios de mayo, más o menos, sacó una norma preliminar para protección de rostro, ¿no? A través de uso de caretas de protección contra agentes biológicos, ¿no? Es otro equipo de protección que se enfoca más a las personas que están en labores médicas, pero que en situaciones de pandemia obligan a que todo tipo de personas lo pueda usar, ¿no? O sea, porque todos estamos expuestos en este momento en pandemia. En situaciones normales, los únicos que están expuestos son los médicos, las enfermeras, los técnicos. Y tenemos otro tipo de protección, que es la protección para aquellas personas que realizan trabajo de soldadura, ¿no? Para aquellas personas que realizan trabajo de soldadura, van a usar una pantalla de soldadura que tiene vidrios inactínicos, le llaman, vidrios inactínicos o vidrios
o filtros de cristal de protección contra radiación UV o radiación ultravioleta o radiación UV, o también radiación infrarroja, ¿no? Dos tipos de radiaciones que se van a producir cuando se realizan trabajos de soldadura. Independiente de la soldadura, ya sea por arco eléctrico o oxiacetilénica, oxihidrógeno, oxipropano, cualquier tipo de soldadura puede ocasionar este tipo de radiación, ¿no? Radiación que puede quemar el ojo de una persona. ¿Cómo elegimos un casco? ¿Cómo elegimos la protección? ¿Qué casco de soldadura debemos usar? Va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho del diámetro, ¿no? Soldadura, si vamos a proteger, vamos a tener un casco de soldadura, el material para el casco de soldadura es estándar, ¿no? Que aplica a todo tipo de soldadura. Lo único que puede variar es el vidrio inactínico que tiene aquí, que es un vidrio oscuro, que va a proteger a los ojos de una radiación, principalmente la radiación UV, que se produce al momento de la soldadura. Para poder determinar qué vidrio va a depender del diámetro del electrodo. Si el electrodo tiene un diámetro menos de 2.4 milímetros, entonces, ¿cuál va a ser el nivel de oscuridad de este vidrio inactínico? Una protección mínima de 7 sombras. Y una protección sugerida, o sea, que da una mayor garantía de protección, es de 10 sombras, ¿no? Y si tenemos un diámetro del electrodo que va de 2.5 a 4 milímetros, entonces una protección sugerida es de 12 sombras. Y así, según el diámetro del electrodo, vamos a tener un nivel de sombra que se debe utilizar para el casco de soldador, para tener esa garantía de que pueda proteger al trabajador cuando se realiza trabajos de soldadura. Por cierto, si hay consultas a lo largo del curso que se van a presentar, consultas, algunas dudas, pueden escribir en el chat. Ya al momento de culminar la presentación voy a comenzar a realizar cada una de las preguntas para poder absolverlas. Muy bien, hasta aquí hemos visto la protección a los ojos. Y ahora vamos a ver la protección respiratoria. Y vamos a tener protección para partículas, protección para gases, protección también para situaciones mixtas, ¿no? Donde hay presencia de gases y partículas, ¿no? Entonces vamos a ver ambientes donde las concentraciones de oxígeno es menor a 19.5%. En esas condiciones los respiradores con filtros ya no sirven, ya no se pueden utilizar un respirador con filtros si nos exponemos a una atmósfera con concentraciones de oxígeno menor a 19.5%. En esos casos ya tendríamos que utilizar otros equipos como los equipos de línea de aire o los equipos de respiración autónoma. Eso lo vamos a ver con más detalle. Entonces, vamos a entrar ya a la protección respiratoria. Vamos a hablar sobre aspectos generales, ¿no? Se deberá usar una protección respiratoria cuando existan presencia de partículas de polvo, cuando exista también presencia de gases, cuando exista presencia de vapores irritantes o tóxicos que pueden ingresar al cuerpo de la persona. En esos casos se usará protección respiratoria. La norma internacional para protección respiratoria es la ANSI Z88.2. El aire que respiramos todos, todo ser humano que respira, es una mezcla de gases. No es que el aire esté conformado solamente por oxígeno. El aire es una mezcla de gases donde vamos a tener el nitrógeno, vamos a tener el oxígeno y otros gases que se pueden presentar en el ambiente. El nitrógeno es el gas más abundante que se encuentra en el aire. Tiene una proporción de 78%. Y el oxígeno se encuentra en una concentración promedio de 21%. Y un 1% corresponde a otros gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y otros gases que pueden estar en el aire, ¿no? Entonces, 21% oxígeno, 1% otros gases y 78% nitrógeno.
Vías de contacto para protección respiratoria, de la vía respiratoria, ¿no? La vía respiratoria vamos a tener una fracción respirable, ¿no? ¿Qué es la fracción respirable? Es un polvo respirable, es aquella fracción de partículas sólidas de un aerosol industrial capaz de alcanzar los alvéolos pulmonares y por tanto susceptibles a originar neumoconiosis, ¿no? El tamaño de las partículas que se consideran una fracción respirable van del orden de las 10 a 5 micras según la legislación aplicable, ¿no? Según la ACGIH, según la AIJA, entonces van a ver tamaños que se considera para fracción respirable, ¿no? Entonces va del orden de entre 5 y 10 micrómetros de tamaño. Para protección respiratoria vamos a tener protección frente al polvo, ¿no? Se empleará respiradores, ¿no? Respiradores que pueden tener filtros o como no, que pueden tener válvulas como no pueden tener válvulas. En el caso de los respiradores de tipo descartable, como el que vemos en la imagen, el filtro está constituye todo el respirador. Todo este respirador está formado por un filtro, ¿no? Internamente tiene 3 capas e incluso tiene una cantidad también de carbono activado internamente. Esto de aquí se llama la válvula, ¿no? Es la válvula que va a ayudar a refrigerar internamente el rostro de la persona cuando se expone en un lugar muy, muy caliente, ¿no? Tenemos protección frente a los humos o vapores o gases también. Entonces van a haber otros agentes químicos que pueden ingresar al cuerpo humano, como son los vapores, los humos y los gases. Y entonces van a haber filtros que se van a utilizar para poder controlar esos vapores o gases. La clasificación de la protección respiratoria se basa en 2 grupos, ¿no? Si nosotros hablamos de equipo de protección respiratoria, vamos a tener respiradores purificadores de aire. Tenemos los respiradores simples de presión negativa y los respiradores de presión positiva o motorizados, ¿no? Y tenemos los respiradores con suministro de aire, que pueden ser aire comprimido o aire fresco. Entonces acá cuando hablamos de respiradores simple o de presión negativa, tenemos como los respiradores que hemos visto, ¿no? Motorizado, ahí vamos a ver más adelante cuál es un respirador motorizado. Y cuando hablamos de aire comprimido nos referimos a los equipos de respiración autónoma, a esos tanques de aire que tienen los bomberos, ¿no? Y enfatizo tanque de aire, no digo tanque de oxígeno. Por aquí también muchas veces se comete el error de mencionar un tanque de oxígeno, porque ese tanque no contiene solamente oxígeno, es una mezcla de gases, es aire lo que contiene. Entonces, erróneamente muchas veces decimos tanque de oxígeno, cuando debería ser tanque de aire, ¿no? Y de aire fresco se refiere a los equipos de línea de aire. Vamos a analizar primero los respiradores de libre mantenimiento. ¿Por qué se les llama respiradores de libre mantenimiento? Se llaman de respiradores de libre mantenimiento porque no pueden darse un mantenimiento a estos respiradores, ¿no? Y esto generó muchas controversias, ¿no? En el uso de estos respiradores, ¿no? Algunos le llaman mascarilla, su verdadero nombre es respirador, ¿no? El 99% de la población le llama mascarilla. Yo recuerdo que cuando quería comprar un respirador, le decía, deme un respirador, y me decían, no vendemos respiradores, cuando yo veía que al frente tenían estos modelos, ¿no? Entonces que la gente entendía esto como si fuera una mascarilla, a esto le llama mascarilla a la gente común y corriente. Estos son respiradores de libre mantenimiento, quiere decir que no pueden tener mantenimiento. Yo no le puedo echar alcohol, no lo puedo exponer a radiación UV, no lo puedo exponer al vapor, como algunos piensan, contaminarlo, porque van a dañar las microfibras que tienen internamente, el carbono activado, va a dañar el enmarañado que tienen las fibras internamente, y ya no va a tener, va a cumplir su función respectiva. La CDC, que en Estados Unidos tenemos la CDC, es una institución que hacía una recomendación para descontaminar, pero para poder descontaminar, la recomendación nos hablaba de un procedimiento muy complejo con máquinas sofisticadas que tenían que pasar un protocolo muy exigido para poder alargar la vida
de este respirador de libre mantenimiento. En esos casos sí podía durar un mayor tiempo si pasaba ese proceso, pero esos equipos no se cuentan en cualquier parte del mundo, menos en esta región, ¿no? Entonces estos respiradores se diseñan en un inicio para poder proteger al trabajador de exposición de partículas. Estos de acá, estos respiradores son para partículas. Son respiradores que una vez que se ha usado se descartan. Pero en un inicio estos se diseñaron para exposiciones de altas concentraciones de partículas. En la vida cotidiana, ya cuando nos encontrábamos en pandemia, estos respiradores comenzaron a usarse. Y las personas se exponían, ¿no? Se iban a una oficina y en la oficina estaban con su respirador. Y yo les pregunto, ¿la concentración de partículas en una oficina es muy alta? No, es muy baja, ¿no? Entonces, en situaciones de no exposición de altas concentraciones de partículas, se recomendó, la NIOSH decía que podría tener un mayor tiempo de uso, siempre y cuando no se genere daño significativo sobre el respirador, ¿no? Incluso algunas marcas, no voy a mencionar el nombre de las marcas, pero algunas marcas decían, mientras no veas un daño físico sobre el respirador, puede funcionar. Pero aquí entra otro detalle, ¿no? En el uso común que puede darse a estos respiradores, implica exponer estos respiradores a un mayor tiempo de contacto con vapores de saliva o con microgotículas de saliva. Y estos respiradores que están aquí, ninguno de estos tienen una protección contra fluidos de saliva. Hay otros respiradores, y usted me imagino que en algún momento lo han visto en la televisión, la publicidad, en las noticias, que son unos respiradores de color verde. Esos respiradores de color verde son respiradores que tienen protección contra fluido, se llaman respiradores quirúrgicos. Esos respiradores sí tienen protección contra fluido. Esos respiradores no se dañan con facilidad la exposición de fluido. Entonces, lo más recomendable en esta pandemia fue utilizar respiradores respiradores quirúrgicos, no son respiradores que tienen protección contra fluidos. Y si uno se encontraba en un área administrativa, también, y si el fabricante recomendaba que mientras no haya daño, no detecte daño en el respirador, podría tener un mayor tiempo de uso, ¿no? Entonces, en algunos casos, yo he vendido uno de estos respiradores, vendía también equipos de seguridad en algún momento. Y cuando vendía me decía, señor, usted me ha estafado, me decía. ¿Pero por qué me dice que le ha estafado? Mi respirador ya tiene 15 días y ya no me sirve. Ya mira, a pesar que está nuevo adentro, se está oxidando. Es que, como le vuelvo a repetir, estos respiradores no están diseñados para exposición de fluidos, más aún si se trabaja en tiempo prolongado. Estos respiradores para usar 1 o 2 días y desechar, ¿no? Pero ante situaciones de pandemia, estos respiradores han tenido que cumplir una función de protección. Se volvieron escasos, se volvieron caros, y ya en un tema considero de exceso de confianza, ya la gente está usando cualquier respirador, ¿no? De cualquier marca sin ningún tipo de garantía, ¿no? Salvo aquellas personas que conocen, están usando los respiradores quirúrgicos, otros respiradores que vamos a ver también más adelante, que protegen también para agentes biológicos. No fueron diseñados para agentes biológicos, pero sí protegían porque capturaban microgotículas que eran tamaños muy pequeños, pero su tiempo de vida es muy corto, debido a que no están diseñados para exposiciones de fluidos, ¿no? La protección respiratoria de partículas, se utiliza los filtros, como comentaba, es todo el respirador, y en todo el respirador quedaban partículas. Si la persona compraba o accedía a un respirador y ya sentía dificultad para respirar, es porque internamente ya se había saturado los filtros, ¿no? Eso cuando se produce exposiciones ambientes muy cargados de partículas en el aire, ¿no? Los respiradores contra polvo fallan si no se ajustan adecuadamente. Ese es otro problema, que la gente no se acostumbra a utilizar estos respiradores sellándolos herméticamente, ¿no? Y por eso que las mascarillas quirúrgicas, que esas son mascarillas de color celeste largas, esas mascarillas largas de color celeste, que se colocan en la oreja,
que usan las enfermeras, no son equipos de protección personal, son mascarillas que solamente evitan que el fluido de la boca no salga a distancias mayores, no tienen sello hermético. En lugares donde puede haber el virus en el ambiente, un ambiente cerrado, sin ventilación, y donde haya personas, y pueden haber alguien que esté contagiado, las microgotículas pueden estar suspendidas en el aire, pueden estar hasta 3 horas suspendidas en el aire. Si alguien ha tosido, ha hablado muy fuerte o ha estornudado, se queda en el ambiente. Entonces yo uso una de esas mascarillas celestes, largas, que vemos en las calles, muchas veces los venden con mucha frecuencia, no generan un sello hermético, entonces en las partes superiores, laterales, ingresan las partículas y las personas se contagian. Esa es una de las ventajas de estos respiradores, yo no hablo de mascarillas, sino ya de respiradores, es que pueden ofrecer un sello hermético, y esto tiene que verificarse, ¿no? Tiene que verificarse que se genere un sello hermético. Esta banda metálica que tiene, es una banda que cuando uno se coloca, debe presionar con el dedo esta zona, hasta adoptar la forma de la nariz del trabajador. Y de esa forma puede garantizar un sello hermético sobre el rostro de la persona. Entonces, es muy importante verificar este sello sobre la nariz para que no ingresen microgotículas de forma lateral. A la vez tienen sus elásticos que se colocan uno en la parte superior de la cabeza y otro casi a la altura del cuello. Es para generar presión sobre todas las partes del respirador y evitar que genere el ingreso de microgotículas de forma lateral o partículas de polvo lateralmente, ¿no? Los respiradores contra polvo no filtran vapores químicos. Les había comentado un ejemplo de cuando hablábamos de usar un respirador. Este respirador es solamente para partículas, ¿ya? No es un respirador que va a capturar gases ni vapores. Entonces no hay que usar un respirador para partículas para el uso de exposición de vapores o químicos. Los respiradores contra polvo no son adecuados para grandes cantidades de polvo. No hay ambientes, si yo estoy hablando en un ambiente, una planta de cemento donde estoy llenando o trabajando en el llenado de bolsas de cemento y la cantidad de partículas en el ambiente es muy cargada, no es lo recomendable. Los respiradores contra polvo no son adecuadas para polvos tóxicos, partículas tóxicas no. ¿Cuánto cuánto de protección puede dar un respirador contra polvo? ¿Cuánto es el nivel de protección? Las máscaras o los respiradores contra polvo proveen protección para niveles hasta 10 veces por encima del límite máximo permisible. Estos respiradores de media cara le llaman porque solamente cubre la mitad de la cara, pueden ofrecer una protección hasta 10 veces el límite máximo permisible, ¿no? Si el límite máximo permisible de la madera, pongamos, es 5 miligramos por metro cúbico, quiere decir que si usamos este respirador y ofrece hasta 10 veces el límite máximo permisible, el respirador contra polvo protegerá hasta 50 miligramos por metro cúbico de partículas de polvo de madera. Grado de protección, el grado de protección lo da el N95. El N95 quiere decir que son partículas no oleaginosas, no aceites, no grasas, que capturan el 95% de las partículas, esa es su eficiencia. Pero el 95% de partículas que capturan son partículas que se van a exponer a condiciones muy extremas, no condiciones normales. En condiciones normales, su eficiencia es mucho mayor. En algunos casos pueden llegar casi al 99%, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Pero en condiciones de laboratorio su protección es hasta el 95%, ¿no? Filtran el 95% de las partículas de polvo. Hay otros respiradores que son los N99, que filtran el 99% de las partículas de polvo en condiciones de laboratorio. En condiciones normales prácticamente es el 100%, ¿no? Y hay unos N100 o P100 o R100. Los P100, por ejemplo, son los de mayor protección. Son filtros como el que les puedo mostrar acá.
tengo este filtro es un filtro P100. P100 quiere decir que prácticamente capturan el 100% de partículas, ¿no? Y es lo más adecuado incluso para agentes biológicos porque no se contamina el filtro internamente, se contamina solamente la superficie externa, entonces es más fácil de descontaminar. Son filtros de tipo P100, ¿no? Que capturan hasta el 99.7% de las partículas de polvo. Tenemos también protección respiratoria. Vamos a ver los factores de protección para respiradores de filtro recargable de media cara, ¿no? Recargable le llaman porque en este caso estos filtros ya no forman parte del respirador, si solamente es una parte del respirador, ¿no? Estos filtros pueden ser cambiados porque acá tiene un conector que me permite conectar el filtro según el agente que quiera filtrar. Es más, si yo voy a filtrar agentes químicos, puedo tener también, colocarle un accesorio para poder filtrar partículas y a la vez de filtrarme agentes químicos, me puede filtrar partículas de polvo, ¿no? ¿Cómo trabaja un respirador? Ingresa el aire del ambiente contaminado y queda capturado en el filtro y la persona respira un aire puro y a través de una válvula de exhalación puede liberar el aire exhalado y sin que el aire del ambiente ingrese a la persona. El respirador de media cara solo proporciona protección para niveles hasta 10 veces el límite, ¿no? Pongamos un límite permisible del amoníaco de 25 partes por millón. El factor de protección respiratoria para el amoníaco es hasta 250 partes por millón de exposición, ¿no? ¿Cómo verificamos su sello? Entonces simplemente colocamos las manos en los filtros, presionamos y respiramos. Y si respiramos, te debe hundir el respirador, porque este es un material que le llaman elastomérico. Elastomérico, como por ejemplo la silicona, ¿no? Un material de silicona es un material deformable, es un material que no daña el rostro humano. Si yo coloco mis manos como lo está realizando este señor y respiro, ¿qué es lo que hace? Se va a hundir las paredes. Si se hunde, quiere decir que es un sello hermético. Y si yo coloco aquí y el aire entra por las partes laterales del respirador, quiere decir que está mal sellado. Tengo que ajustar las correas y tengo que acomodar el respirador para volver a hacer la prueba de sellado. Esta es la prueba de inhalación y la prueba de exhalación consiste en colocar la palma de la mano sobre la válvula de exhalación del respirador y soplar. Y al momento de soplar se debe inflar el respirador. Si se infla el respirador, quiere decir que hay un sello hermético. Si yo soplo y sale el aire por los lados laterales, quiere decir que todavía falta ajustar. Para verificar un sello del respirador, yo tengo que hacer ambas pruebas. La prueba de inhalación y la prueba de exhalación. Hay otro respirador que es de mayor protección. Son los respiradores que se llaman respiradores de cara completa o full face. Son respiradores que pueden utilizar filtros para agentes químicos o filtros tipo canister, que es un solo filtro en la parte delantera, ¿no? Entonces son respiradores de mayor protección, de mayor nivel de protección. Yo recuerdo que en la pandemia estos respiradores podían llegar a costar hasta 800, 900 soles, ¿no? Se elevaron a un valor muy, muy elevado, hasta muy alto, ¿no? Se incrementó su costo muy alto, porque son respiradores que ofrecen una mayor cantidad de protección. Dice, el respirador de cara completa puede proporcionar protección hasta 50 veces por encima del límite permisible. Es una mayor protección porque genera un sello hermético y protege toda la cara. ¿Cómo saber qué filtro puedo utilizar? Ya hemos visto varios tipos de filtros. Si yo cojo un filtro verde, ¿para qué me sirve ese filtro verde? Entonces, primero tengo que tener en cuenta que esta codificación de colores está en base a la norma ANSI. La norma ANSI establece código de colores para los filtros. Si tiene color verde, el borde verde, te refiere que ese filtro va a proteger o va a capturar a sustancias como amoníaco o metilamina. Va a capturar la metilamina o amoníaco. Si yo tengo el borde negro, ¿qué va a capturar este filtro? Este filtro me va a capturar vapores orgánicos. Si yo tengo un filtro color crema, multigases y multivapores. Si es color naranja, mercurio o gas clorado, ¿no? O cloro. Entonces, según
el tipo de color que tenga el borde del filtro va a capturar una serie de agentes biológicos, o perdón, agentes químicos, ¿no? Una serie de agentes químicos. Estos colores están en base a la norma ANSI, quiere decir que estos filtros no corresponden a una sola marca. Hay diversas marcas que trabajan en función a la codificación de colores de filtro que establece la ANSI. Entonces, si yo conozco los colores que establece la ANSI, ya sé para qué tipo de protección va a hacer estos filtros, ¿no? Es importante que si voy a dar un respirador para agentes químicos, yo debo verificar si el filtro corresponde a ese agente químico que va a proteger al trabajador, ¿no? Y otra protección, la protección respiratoria, respiradores con suministro de aire, ¿no? Si el ambiente tiene una concentración de oxígeno que es menor a 19.5%, ya no puedo usar un respirador de media o cara completa con filtros, sino usaré respiradores con suministro de aire. Y los respiradores con suministro de aire se clasifican en dos grupos. Por un lado van los respiradores semiautónomos o línea de aire, y por otro tengo los respiradores autónomos. Los respiradores semiautónomos o línea de aire utilizan un full phase conectado a una manguera, una compresora y un filtro que jala aire del medio ambiente y proporciona aire al trabajador por un tiempo prolongado, siempre y cuando la manguera no se obstruya al paso, por alguna razón el paso del aire. El problema es que si el acceso al lugar donde se va a trabajar es un acceso muy accidentado, y existen muchos ángulos por donde el señor tenga o el trabajador tenga que transitar, estas mangueras se pueden doblar y al doblar podría ocasionar un riesgo al trabajador, ¿no? Por eso que estos respiradores de línea de aire trabajan con un tanque de escape, ¿no? Tienen un tanque de escape que cuando se obstruye por alguna razón la manguera, lo desconectan y conectan el tanque de escape y tienen 10 minutos para poder escapar hasta una zona segura donde puedan retirarse recién el full phase, ¿no? Este es otro respirador que es un respirador autónoma, son equipos que me pueden proporcionar hasta 1 hora de aire, pero y conectado a este tanque. El full phase se conecta a este tanque, a este equipo de respiración autónoma, y este le va a proporcionar un aire por un lapso de 1 hora, ¿no? No quiere decir que 1 hora yo voy a estar trabajando. Hay protocolos que hay que seguir, ¿no? Hay que, a 10 minutos se activa una alarma que te dice que la persona tiene que evacuar porque le quedan solamente 10 minutos de aire, ¿no? Entonces, son 2 equipos de respiradores con suministro de aire. Eso es en relación a la protección respiratoria. Vamos a ver ahora la protección a la mano. Y en relación a la protección a la mano vamos a tener, bueno, guantes, ¿no? Acá tenemos guantes de cuero, guantes con emallado metálico, guantes para agentes biológicos, para agentes químicos. Y tenemos la representación según lo que establece la NTP 399-010, ¿no? Uso obligatorio de guantes de seguridad. La protección de guantes nos protege contra quemaduras, contusiones, abrasiones, cortaduras, heridas punzocortantes, fracturas, amputaciones, exposición a agentes químicos. Protección a la mano, dice el 35% de las lesiones en las empresas que involucran las manos. Es un alto porcentaje de accidentes que ocurren a nivel de la mano, por eso que es uno de los equipos que se usa con mayor frecuencia, ¿no? Su rotación es muy alta, porque se van a desgastar con una frecuencia muy alta por encima del uso de los cascos de seguridad, los zapatos de seguridad. Los guantes son uno de los equipos de protección personal que tienen una mayor rotación en su cambio, ¿no? Las lesiones en las manos incluyen cortes, quemaduras, fracturas, amputaciones, daños a los nervios y dermatitis, ¿no? Irritación a la piel, envenenamiento, incluso porque la mano forma parte de la piel. Dentro de la mano tenemos la piel, y la piel es un medio por el cual puede ingresar a un agente químico.
así como cualquier parte del cuerpo que tiene piel, al contacto con un producto químico, la piel absorbe el producto químico y el producto químico ingresa a la sangre y se distribuye a diversas partes del cuerpo. Por eso se puede producir envenenamiento si es que uno entra en contacto con un producto químico, ¿no? Los delincuentes utilizaban este conocimiento del ingreso de este agente químico a través de la mano y utilizaban un producto químico que no voy a decir su nombre porque es un producto que se utiliza mucho en ataques químicos que pueden utilizar los delincuentes. Utilizan un producto químico que genera un adormecimiento de la persona y hace que la persona se desmaye. Pero ¿por dónde ingresa este producto químico? Por la mano. Entonces, ¿qué hacían los delincuentes? Acá ocurrió en Lima, por la avenida Javier Prado con el Zanjón. Ocurrió varios casos en los cuales los delincuentes se acercaban en diversos tipos, ¿no? Podía ser un niño, una persona de edad, una persona anciana, un joven, una señorita, se acercaban, eran diversos tipos de personas, no era solamente una persona se acercaba y le decía, señor, mire, me he comprado un celular nuevo, no sé cómo usar, por favor, ¿me puede ayudar cómo marcar el número? No sé usar este celular. Entonces, la gente inocente agarraba y presionaba el celular. Al momento de presionar, ¿qué es lo que pasaba? Los dedos entraban en contacto con la superficie del celular y la superficie del celular tenía un producto químico que adormecía a la persona. Entonces, la persona cogía con los dedos y a los pocos segundos comenzaba a sentir mareo y repentinamente avanzaba media cuadra, pum, se desmayaba y había un carro que lo estaba esperando y hacían tráfico de órganos. Entonces, una forma de cómo usaban este conocimiento de los agentes químicos y de la forma de ingreso al cuerpo humano a través de la mano. Por eso es uno de los equipos de protección personal que tenemos que tener muy en cuenta, dependiendo a qué riesgo uno se expone, es el uso de guantes de seguridad. Los guantes de seguridad proporcionan protección si es que cumplen normas, ¿no? Por acá tenemos dos normas de referencia, dos normas europeas, ¿no? La UNEN 420, que corresponde a guantes de protección, requisitos generales, y tenemos también los guantes de protección contra riesgos mecánicos, la UNEN 352, ¿no? Son guantes de protección que me van a generar protección cuando hablamos de guantes de cuero contra cortes, perforaciones o vibraciones. Vamos a tener guantes estériles. Los guantes estériles se utilizó mucho en esta pandemia para evitar el contacto con fluidos. En estos guantes estériles pueden ser de goma sintética, puede ser de vinil, de polietileno, de vinilo. Son materiales que pueden ser estos guantes sintéticos o también llamados guantes quirúrgicos, ¿no? Que se utilizan mucho en la industria médica, ¿no? Los guantes de látex son guantes que tienen un buen agarre, tienen protección contra la humedad, resistencia a la abrasión y la penetración, ¿no? Tienen un acabado rugoso que facilita el agarre de los objetos, ¿no? Adecuados para actividades de construcción, reciclado de basura, para jardinería, agricultura, también para el manejo de hierros, cristaleros, láminas de metal, entre otros, ¿no? Tenemos los guantes de Kevlar, ¿no? Son guantes, el Kevlar es un material que es altamente resistente a altas temperaturas, no se quema con facilidad y es un aislante también a altas temperaturas. En labores en los cuales la persona se expone a coger objetos muy calientes, puede utilizar un guante de Kevlar, no se va a quemar la mano, lo va a proteger de la alta temperatura. Tenemos también guantes de malla de metal inoxidable, ¿no? Entonces son guantes que se utilizan mucho en la industria alimentaria, ¿no? Especialmente en la industria de carne, en la industria de fileteado, ¿no? Donde existe el riesgo muy alto de sufrir cortes. Entonces, los guantes de malla de metal inoxidable va a proteger a la persona de cortes que pueden sufrir al momento de manipular objetos cortantes como los cuchillos, ¿no? Y van a haber también guantes de protección contra sustancias químicas, como los guantes de Norfoil. Los guantes de Norfoil son guantes que generan protección a sustancias químicas peligrosas, muy resistentes para sustancias químicas peligrosas.
Tenemos también los guantes de Viton, son guantes que soportan exposición a la exposición de cloro a sustancias aromáticas. Tenemos los guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo son guantes que ofrecen protección contra agentes químicos abrasivos, grasas, productos derivados de la actividad de hidrocarburos. Tenemos los guantes de butilo, ¿no? Proveen una altísima resistencia a la penetración contra los gases y vapores del agua. A diferencia de los guantes anteriores que he mencionado, que se basan en la norma europea EN 420, EN 352, los guantes paraquímicos manejan otra normativa, ¿no? Las normas europeas 374 del 2016, las más actuales, resistentes contra sustancias químicas, y cumplen también la norma europea EN 16523 del año 2015, resistencia para la permeación por químicos. Permeación quiere decir el ingreso de químicos a través del guante, o penetrar el químico, cómo penetra el químico sobre el guante y puede llegar a la mano, ¿no? Entonces, en esta norma nos especifica qué tan resistente es el guante y qué tanto puede resistir el ingreso de un químico a la mano, ¿no? Y además de guantes de protección para químicos, vamos a tener también guantes de protección para actividades de tipo eléctrica, ¿no? La electricidad se conduce a través de cables conductores, ¿no? Uno de los mejores conductores de la energía eléctrica es la plata. En primer lugar tenemos la plata como un mejor conductor de la energía eléctrica. En segundo lugar tenemos al cobre y en tercer lugar tenemos al oro. Son los tres mejores conductores de la energía eléctrica. En último lugar, y con una distancia muy grande con respecto a los demás materiales, tenemos al caucho. Se le llama caucho o también se le llama goma. Entonces, los materiales de caucho o goma son los materiales más resistentes al paso de la energía eléctrica. Son los que ofrecen la mayor dificultad al paso de la energía eléctrica. Entonces, los guantes de goma, se le conoce más con el nombre de guantes de goma o caucho, son guantes que se diseñan con este material por ser altamente resistente al paso de la energía eléctrica. La OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos, en su capítulo 29 CFR 1910.303 establece que el trabajador deberá evitar contacto con líneas energizadas con 50 volts a más, a menos que utilice guantes de aislamiento que satisfagan las normas ASTM D120. La norma ASTM D120 son normas que especifican las características que debe tener un guante de protección eléctrica. Y aquí tenemos el resumen, que es lo que dice esta norma, ¿no? En esta norma van a clasificar los guantes según la exposición de voltaje. Van a clasificar según sus colores que tienen en esta franja. Ustedes ven acá franjas. Estas franjas que están aquí corresponden a estos colores, ¿no? Que pueden ser color beige, rojo, blanco, amarillo, verde o naranja. Y tienen una clase. Puede ser la clase 00 o color beige, la clase 0 color rojo, la clase 1 color blanco, la clase 2 color amarillo, clase 3 color verde, clase 4 color naranja. Y en función a esta clasificación y a la exposición de voltaje, y aquí va la diferencia, ¿no? ¿Cómo yo sé si el guante me va a proteger? Lo que yo debo primero averiguar a cuánto de voltaje voy a exponerme. Ahora, si yo te digo a cuánto voltaje, también tengo que hacerme una segunda pregunta. ¿Qué voltaje? ¿De corriente alterna o corriente continua? Y si fuera de corriente alterna, por dar un ejemplo, si fuera de corriente alterna, entonces, si la persona se expone, por dar un ejemplo, a corriente alterna a 800 volts, 800 voltios, ¿qué guantes usaría? No puedo usar esto porque el de aquí me resiste hasta 500 en corriente alterna. Primero es alterna y después es continua. Este de acá es alterna y el de acá es continua. 500 en corriente alterna, he dicho 800, pero me voy al otro guante. Este me proporciona protección hasta 1000 voltios o volts y 800 está debajo. Entonces el guante que podré utilizar a partir de este guante podré usarlo, ¿no? ¿Qué color tendrá? Acá dice rojo, su franja rojo. Me voy aquí
y identifico en la franja roja. Ya si veo la franja roja, yo sé que este guante de caucho tiene una protección hasta de 1000 voltios, entonces me va a proteger si es que yo me expongo a 800 voltios. Entonces, de esa forma yo puedo identificar cualquiera de los guantes, porque yo tengo acá exposiciones incluso que van del orden de los 36.000 volts o 36 kV de exposición. Entonces, para las exposiciones de 36 kV usaré un guante de franja naranja, como vemos aquí. Estos guantes me ofrecen protección contra exposición de energía eléctrica, pero no me ofrece protección contra superficies abrasivas, punzocortantes, y si yo voy a realizar trabajos sobre superficies abrasivas, punzocortantes, pueden dañar el guante. Basta una pequeña perforación para que el guante, por esa perforación, ingrese la energía eléctrica y pueda ocasionar un daño. Entonces, a la vez, la OSHA dice que si yo voy a usar un guante de goma, debo colocarme encima un guante de cuero, ¿ya? Entonces, estos guantes de goma siempre se van a utilizar con guantes de cuero. Los guantes de cuero me protegen contra la abrasión, corte o perforación. Y el guante de goma me ofrece contra la descarga eléctrica. Entonces, en trabajos eléctricos, yo debo trabajar con doble guante, no solamente con el guante de goma, sino con guantes de cuero también. Muy bien, entonces aquí entramos ya en relación a la protección, a los equipos de protección ya de prendas de protección, ¿no? O ropas de protección. En ropa de protección vamos a tener ropas de trabajo, los trajes de protección eléctricos y los trajes de protección para químicos. Son 3 grupos de trajes de protección que forman parte de los equipos de protección personal. Hay algunas otras prendas como los ponchos impermeables, también, bueno, algunos consideran también como una prenda de seguridad, algunos no. Los ponchos impermeables se utilizan para trabajos donde hay exposición a lluvia, ¿no? A lluvia o granizo, ¿no? Entonces tenemos las ropas de trabajo, vamos a ver, tienen características fundamentales. Algunos son chalecos con cinta de material reflectivo. ¿Por qué un material reflectivo? Porque va a reflejar la iluminación en lugares donde hay movimiento de máquinas o vehículos. En lugares como en construcciones donde hay movimiento de máquinas o en lugares donde hay mantenimiento de carretera, pintado, limpieza de carretera o construcción de carretera, hay exposición a vehículos en movimiento. En horario nocturno, una persona se dificulta su visibilidad si no usa prendas reflectivas. Estas prendas reflectivas, cuando el vehículo ilumina con sus luces, ya sea bajas o luces altas, hacen que estas prendas se iluminen como si estuvieran encendidas y puede identificar a una persona. Entonces, características fundamentales de las ropas de protección son los chalecos con cintas reflectivas, camisas de manga larga, en el caso de que las personas trabajen en lugares donde hay exposición a grasas, aceites o sustancias químicas, siempre es recomendable utilizar camisas manga larga para evitar el contacto de la piel con algún agente químico. Pantalones con tejido de alta densidad tipo jean o en su defecto podrán utilizarse mamelucos de trabajo. En clima frío se usarán además de una chompa, una casaca o chaquetón, ¿no? En épocas y o zonas de lluvia usarán sobre el uniforme un mandil, un poncho impermeable para evitar la exposición a la humedad o a la lluvia. El equipo será sustituido en el momento en que se pierda sensiblemente las características visibles mínimas por desgaste o suciedad, ¿no? En caso de que ya no ilumine la prenda, porque el uso continuo ha hecho que se desgaste, porque se daña con el tiempo el uso del material impermeable, el material, reflectivo. Entonces, en esos casos ya tendré que cambiar el chaleco o la casaca o la camisa, ¿no? En caso de daño también se debe hacer un cambio. Se proporciona 2 juegos de uniforme de trabajo al año para poder alternar en su limpieza, ¿no? Esto que hemos visto acá es sacado de la norma correspondiente al Reglamento Nacional de Edificación en su capítulo G050, ¿no? En relación a la definición de ropas de trabajo.
Y primero vamos a analizar en relación a ropa de trabajo, ropa de protección con el peligro de energía eléctrica. Entonces, ¿quién te define qué ropa de protección debes usar para exposición a peligros de tipo eléctrico, ¿no? Lo vamos a encontrar en la norma NFPA 70E, norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. En esta norma nos dice que la persona se puede exponer a una descarga de calor, ¿no? Entonces el calor lo van a definir como caloría, ¿no? La unidad de calor, la caloría, ¿no? Que se expone por cada centímetro cuadrado de la prenda. Por cada centímetro cuadrado de la prenda, por cada pequeño área de 1 centímetro cuadrado de la prenda, hay una determinada cantidad de calor que se exponga, que puede ser de 4 calorías, puede ser de 8, puede ser de 25, puede ser 40 o incluso en algunos casos hasta 60. 60 se habla cuando las personas trabajan en actividades que impliquen una posibilidad de generarse arcos eléctricos, ya hay un desprendimiento de energía mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo? Va a depender a cuánto de calor me expongo. Si la persona se expone a 8 calorías por centímetro cuadrado, requerirá usar una camiseta de algodón más una camisa ignífuga más un pantalón ignífugo. Entonces, esto corresponde a una categoría de riesgo 2. De la misma forma, si me expongo a 40 calorías por centímetro cuadrado, trabajaré con una camisa de algodón, más una camisa ignífuga, más un pantalón ignífugo, más un saco multicapa, ¿no? Esto es según lo que especifica la norma NFPA 70 en la tabla 130.7C11, ¿no? Características de ropa de protección. Y en relación a la protección para agentes químicos, vamos a tener los trajes en nivel A, nivel B, nivel C y nivel D. ¿Quién hace esta clasificación? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos clasifica los trajes de protección para agentes químicos en estas 4 categorías, dentro de las cuales las 3 primeras, de la A a la C, son ropas que ofrecen protección contra agentes químicos, mientras la del nivel D no va a ofrecer protección contra agentes químicos. Es un traje tipo mameluco, tipo ropas de trabajo. No es un traje de protección para agentes químicos, el del nivel D. Vamos a ver características de cada una de estas prendas de protección, como por ejemplo el traje de nivel A. El traje de nivel A es el traje, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, conocido con el nombre de EPA, que ofrece la mayor protección ante agentes químicos, ¿no? Son trajes que son totalmente encapsulados. ¿Qué quiere decir totalmente encapsulado? Quiere decir que no va a ingresar ni vapor, ni gas, ni humo, e incluso hasta agentes biológicos no pueden ingresar dentro del cuerpo. Por eso es completamente encapsulado. Ahora, si yo voy a utilizar este traje y no ingresa aire, puedo morir asfixiado. Es por eso que este traje utiliza internamente, tiene un tanque de aire que abastece de aire por un periodo de tiempo que puede ser de media hora o 1 hora, según sea la capacidad del tanque de aire que utilice el brigadista de emergencia, ¿no? Entonces, es totalmente encapsulado. Traje impermeable al aire y a líquidos. Quiere decir, impermeable quiere decir que no pasa líquido, ningún fluido va a pasar dentro del traje. Ni el aire, ningún gas, ninguna mezcla de gas. Se utiliza con un equipo de respiración autónoma, ya habíamos dicho, por eso que hay un abultamiento aquí en la espalda de las personas, porque internamente está aquí el tanque de aire. Máxima protección de la piel, del sistema respiratorio y los ojos, que son las vías de ingreso de los agentes químicos. Protección de todo el cuerpo y del sistema respiratorio contra agentes químicos, ya sea en estado líquido, vapor o gas. Se puede utilizar en un entorno donde abundan vapores incombustibles, ¿no? Tenemos ropa de protección, traje nivel A. ¿Cuáles son sus limitaciones? Hemos visto las ventajas. Ahora vamos a ver cuáles son las desventajas. Limitado tiempo de uso debido al equipo de respiración autónoma, ¿no? Entonces este traje no puedo realizar una labor muy prolongada porque el tanque de aire va a abastecer por un periodo de tiempo de oxígeno a la persona. El aire
contiene oxígeno, va a abastecer de oxígeno a la persona por un periodo de tiempo, que como máximo es de 1 hora, pero normalmente de esa hora descontemos 20 minutos, porque 10 minutos es para ingresar y 10 minutos es para salir. En otras palabras, tiene 40 minutos para poder realizar su trabajo si es que el tanque es de 1 hora. Por eso dice que uno de sus limitantes es el tiempo de uso, ¿no? No va a tener mucho tiempo para poder controlar una fuga, un derrame o rescatar a una persona. Visibilidad deficiente, ¿no? A pesar que su pantalla transparente es muy amplia, pero la radiación del cuerpo, el calor que ofrece el cuerpo, el esfuerzo físico, el desgaste físico que realiza la persona, hace que se empañe esta pantalla queda empañada y dificulta la visibilidad. Genera un estrés térmico y fatiga elevada debido a la creciente temperatura en el ambiente. Al ser un traje completamente encapsulado, genera una sensación térmica muy alta, ¿no? Y más encima, si la persona realiza desgaste físico, se genera un estrés térmico en la persona. El traje nivel B es un traje que ofrece menos protección que el traje nivel A. ¿Ya? Es un nivel menor de protección para agentes químicos, pero es un traje no totalmente encapsulado, ¿no? No es totalmente encapsulado, a diferencia del anterior. Se utiliza un equipo de respiración autónoma, pero el equipo de respiración autónoma no es interno al traje, sino es externo a la persona. Se conecta a un full face, máxima protección del sistema respiratorio a los ojos, debido a que como tiene un full face, el full face protege los ojos y el sistema respiratorio se protege porque tiene un acceso de aire directamente del tanque, ¿no? Protección de todo el cuerpo y del sistema respiratorio contra agentes químicos. ¿Cuáles son las limitaciones de un traje nivel B? El limitado tiempo de uso, muy parecido al de nivel A, por el equipo de respiración autónoma, que tiene muy poco tiempo para poder abastecer de aire al trabajador. Estrés térmico, debido a que el traje también genera incremento de la temperatura interna, genera más desgaste físico, y no se puede utilizar en entornos donde abundan vapores. En estos casos se recomendaría mejor utilizar un traje nivel A. El traje nivel C es un traje que implica un uso ya de full face con filtros. Son trajes que ya no se van a usar en atmósferas enrarecidas de oxígeno. Se utilizan en lugares donde las concentraciones de oxígeno son mayores a 19.5%. No, son trajes no encapsulados, no son completamente encapsulados. Es impermeable a líquidos, no ingresa por el cuerpo, no va a ingresar por el traje sustancias líquidas. Se utiliza con máscara full face o bifocal. Alto grado de penetración de piel y ojos, ¿no? Alto grado de protección, perdón. Tiene protección a la piel y protección a los ojos por el full face. Protección de todo el cuerpo contra agentes químicos y permite prolongar el tiempo de estancia en la zona de intervención, debido a que estos filtros no se saturan tan rápidamente. Estos filtros todavía se saturan en un tiempo mucho mayor al que puede incluir un equipo de respiración autónoma. ¿Qué limitaciones tiene? No son aptos para entornos peligrosos, desconocidos o peligros inmediatos para la vida, a la salud, ¿no? Entonces, si yo me voy a enfrentar a una condición donde desconozco el agente químico, no es recomendable usar un traje nivel C, mejor usar un traje nivel A. Siempre uno debe tener en cuenta la máxima protección, ¿no? Si yo desconozco el producto químico que se está fugando, sé que es un material peligroso, pero no sé cuál es, entonces asumo la mayor condición de seguridad, y la mayor condición de seguridad es usar un traje nivel A. No apto para entornos con poco oxígeno, ya lo habíamos comentado. Este tipo de respiradores con doble filtro o con filtro canister al medio solamente se utiliza para ambientes donde la concentración de oxígeno tiene que ser mayor a 19.5%. No es apto para ambientes menores a 19.5%. Genera estrés térmico y fatiga elevada debido a la creciente temperatura del ambiente, producto del mismo traje, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos tenido el curso. ¿Ya? Muy bien, espero
que se haya sacado el mayor provecho. Vamos a ver las preguntas que hay, pero antes de entrar